La escritura hizo posible la formación de ciudades mucho mayores y más complejas que las conocidas hasta entonces, ciudades-estado, reinos, imperios. El dominio de la escritura permitió a los hombres desarrollar ideas y realizar cálculos mucho más complicados, abriendo consecuentemente el camino a la matemática y a la ciencia. El hombre llegó a la escritura tras lentas etapas anteriores: el desarrollo del lenguaje, el descubrimiento de la representación mediante imágenes, la necesidad de reforzar la memoria almacenando información, el darse cuenta del que se podrían usar tales imágenes para satisfacer esa necesidad y por último el difícil proceso de ensayo y error para adaptar las imágenes a la representación de los sonidos del lenguaje. Estudios cuidadosos y detallados del equipo vocal y de la capacidad del cerebro del hombre primitivo han convencido a muchos científicos de que hace cerca de 300.000 a 200.000 años el hombre erectus había llegado a un estado en su desarrollo en donde debía ser capaz de realizar los complicados ejercicios mentales que requiere el lenguaje. Esos mismos ejercicios mentales deberían haber permitido a él escribir, pero debemos esperar hasta mucho más tarde por una prueba incontestable, no de la escritura misma, pero de un antecedente muy importante de ella: las imágenes, en la forma de pinturas y dibujos rupestres. Mirándolas hoy parece indudable que el primer artista que dibujaba en una caverna un mamut, independientemente de sus intenciones, pretendía no solo comunicar algo, la idea de un mamut, sino también hacerlo de una manera que trascendiera el lenguaje hablado. Sin duda, las raíces de la escritura brotan de la necesidad de almacenar información, reforzando así la memoria, y de comunicarla a una distancia superior a la que alcanza la voz humana. Esta comunicación, independientemente de dónde se haya producido por primera vez, constituyó la primera etapa de la protoescritura, el recurso mnemotécnico, es decir, el recurso destinado a auxiliar a la memoria para recordar algo. A lo largo de la historia humana han existido varios tipos de recursos mnemotécnicos. Uno de los más comunes son los bastones que llevan cuenta mediante muescas, usado hasta hace poco en numerosas regiones del mundo. Pero aunque los bastones transmitían información, estas protoescrituras eran meros recursos auxiliares de la memoria. El contenido básico del mensaje no lo comunicaba el bastón, sino lo que llevaba. Era este quien decía al destinatario qué quería, si hombres, mujeres o sacos de ocre, y para qué. ¿Quién decía y si se trataba de 3 días o de 3 meses y si esperaba que sucediese al final de dicho periodo? Los bastones solo servían para recordar las cifras a quienes lo llevaban y a veces también como credenciales que lo acreditaban como representantes auténticos de los ancianos de su tribu. Un recurso mnemotécnico con mayores posibilidades lo constituye la cuerda anudada, que no solo es más ligera que el bastón con muescas, sino que además una cuerda puede emborrarse, deshaciéndose. Las leyendas chinas cuentan que en los siglos anteriores a la intervención de la escritura se usaban cuerdas anudadas para llevar los registros. Al parecer, ambas formas de protoescritura, las muescas y los nudos, principalmente tenían que ver con los números, no con características como la forma, el tamaño o el sexo. Para registrar este tipo de información, el método más obvio es dibujar una imagen. La representación mediante imágenes es más útil que otros tipos de protoescritura, más que el bastón con muescas, por ejemplo, ya que puede servir para algunos más que para ayudar a la memoria a recordar un mensaje previamente conocido. Las imágenes pueden también enviar un mensaje a alguien que jamás lo ha leído, sin la mediación de ningún mensajero humano. Por eso, aunque estos tipos de protoescritura puedan transmitir ideas, no registran la palabra hablada. La auténtica escritura aparece cuando las imágenes, por su propia naturaleza y por la secuencia en que están distribuidas, puedan sustituir a las palabras habladas de un determinado lenguaje. En sus primeras etapas, la escritura se relacionaba con palabras que podrían ser representadas mediante imágenes, es decir, con objetos concretos y acciones. En primer lugar, la imagen de un objeto empezó a usarse como una especie de metáfora para sugerir otro objeto o un concepto que no se podía representar fácilmente. Así, en la escritura sumeria, el signo que denotaba boca comenzó a significar también hablar. Un segundo recurso para extender el alcance de la escritura, usado primero por los sumerios y actualmente por los chinos, fue combinar dos signos para formar un tercero, con un significado diferente. En sumerio, la combinación de los signos que denotaban montaña y mujer no significaba mujer de la montaña, sino esclava, quizás debido a que los sumerios solían capturar sus esclavos en las regiones montañosas que bordeaban el nordeste de su país.
El paso clave en el desarrollo de la escritura se dio cuando una imagen empezó a usarse para representar no un objeto determinado, sino el sonido correspondiente a su nombre. Es la etapa de la escritura jeroglífica, así llamada por analogía por los jeroglíficos modernos. Por ejemplo, la imagen de un sol y la de un dado significa soldado. Mediante este sistema, los signos pictográficos empezaron a ser fonéticos. Se había pasado de la escritura pictográfica a la escritura fonética. Este paso convirtió a la escritura en la herramienta básica de la civilización para las sociedades primitivas que idearon los primeros sistemas de escritura. Esta nueva herramienta significa que las actividades humanas podrían ser organizadas sistemáticamente. Los reyes contribuyeron al progreso de la escritura tanto como los sacerdotes. La unificación de Egipto hacia el año 3100 antes de nuestra era, con la consecuente formación de un reino que se extendía por más de 1500 kilómetros a lo largo del Nilo, probablemente aceleró el desarrollo de la escritura jeroglífica egipcia que apareció por aquella época. De un modo similar, el desarrollo y difusión de la escritura cuneiforme en Mesopotamia estuvieron ligados al crecimiento de las ciudades-estado en los reinos y los imperios. Hace más de 4500 años los faraones y notables egipcios grabaron en sus tumbas fórmulas en las que pretendían asegurarse una vida futura en el cielo junto con los dioses como Ra y To, el sol y la luna. La escritura evolucionó independientemente en varios lugares durante un periodo de más de 2000 años aproximadamente, desde el año 3000 a 1000 antes de nuestra era. Apareció en más de media docena de sociedades, aunque varias de las invenciones posteriores no fueron completamente originales. Es evidente que algunos de los inventores sabían que ya existía la escritura en otros pueblos. Los sumerios, que se cree fueron los primeros inventores de la escritura, vivían en el sur de Mesopotamia durante el cuarto milenio antes de nuestra era. Poco después, la escritura fue retomada por los egipcios a 1500 kilómetros de distancia de allí. Es bastante probable que los egipcios tomaran de los sumerios la idea de la escritura, pues existen pruebas arqueológicas del contacto entre ambos pueblos por esta época. Pero lo único que habrían tomado sería meramente la idea, no el sistema sumerio de escritura. En primer lugar, los símbolos de la escritura egipcia son distintos de los símbolos sumerios. Las imágenes usadas en las primeras etapas de ambos sistemas difieren entre sí. Incluso con ellas se pretende representar un mismo objeto. Los egipcios inventores de la escritura jeroglífica representaban la palabra boca mediante un simple óvalo. En cambio, los sumerios, cuya escritura dio origen a la cuneiforme, empezaron representándola dibujando una boca en un rostro barbado. También difieren ambos sistemas en el soporte de la escritura. Los sumerios imprimían sus pictogramas en tabletas de arcilla húmeda. En cambio, los egipcios grababan los suyos en monumentos de piedra o los pintaban o los dibujaban en trozos de cerámica y sobre todo en rollos de papiro, una especie de papel hecho a base de fibras de una pantalla llamada papiro que abundaba en las riberas del Nilo. Hacia el año 2500 antes de nuestra era, la escritura fue reinventada por tercera vez por los islamitas, cuyo territorio se hallaba a más de 300 kilómetros al este de Sumer, en una región actualmente ocupada por Irán. La escritura islamita constituye un auténtico rompecabezas para los especialistas, que solo han podido descifrar unos pocos fragmentos. También es un enigma cómo surgió y se desarrolló este sistema de escritura. En cualquier caso, los habitantes de Elam abandonaron posteriormente su propio sistema y adoptaron el sistema cuneiforme, adoptando los signos sumerios a la fonética de su idioma. En este mismo periodo, la escritura fue proyectada de nuevo, esta vez por la civilización asentada en el valle del río Indo, en la actual Pakistán. También en este caso, como en Egipto y Elam, existen pruebas arqueológicas de contacto con Sumer. Lo más probable es que el pueblo de Indo escribiera en algún material perecedero, tal como la madera o el cuero, y que dicho material se haya podrido con el paso del tiempo. Poco después del 2000 antes de nuestra era, la escritura por quinta vez sufre una metamorfosis en el reino marítimo de Creta. Es casi seguro que los cretenses tomaron la idea de la escritura de otros pueblos, probablemente de los egipcios, con quienes mantenían relaciones comerciales regulares. Hacia el año 1500 antes de nuestra era tuvo lugar una nueva proyección de la escritura, esta vez en Asia Menor. Se trata de la escritura jeroglífica hitita,
aunque la forma de sus caracteres no guarda parecido alguno con los jeroglíficos egipcios. Los jeroglíficos hititas fueron escritos en bustrofedón, es decir, en direcciones alternas, como un buey cuando ara un campo. Este sistema constaba de 419 signos, la mayoría de ellos pictográficos. Los hititas usaban los signos jeroglíficos cuando grababan inscripciones en monumentos de piedra, muchos de ellos en los confines con Siria, pero para los asuntos de cada día empleaban el sistema cuneiforme que habían tomado de Mesopotamia y adoptado a su propio idioma. Hacia la misma época, la escritura fue retomada en el Valle del Río Amarillo, en China. Es posible que esta nueva creación de la escritura se hiciese a raíz de los contactos con las sociedades del Asia Occidental que ya sabían escribir. Los primitivos símbolos chinos son pictográficos y claramente autóctonos, como sucede también con los soportes de la escritura bambú y seda. Hacia el 1400 antes de nuestra era, el pueblo del puerto comercial de Ugarit inventa un alfabeto. Del 1100 a 900 antes de nuestra era, los fenicios difunden por el Mediterráneo su alfabeto. Hacia 800 antes de nuestra era, los griegos que habían adoptado el alfabeto fenicio desarrollan el moderno concepto del alfabeto al añadir las vocales. El revolucionario paso hacia la escritura alfabética construiría un salto decisivo en la expansión de la escritura. Finalmente, de las numerosas consecuencias de la escritura, quizás ninguna sea más importante que su contribución a que el hombre se conociera a sí mismo y conociera el mundo en el que vive.